El dólar se fortalece, pero los metales preciosos le hacen frente, por ahora, con éxito. ¿Qué puede pasar con las materias primas principales en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 17 de julio de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Los mercados financieros vuelven a atravesar horas turbulentas y hay varios motivos para que esto suceda. En primer lugar, se está definiendo la cuestión de los aranceles, esos impuestos que está implementando el presidente Trump prácticamente con todos los países a las importaciones hacia Estados Unidos, y ya entramos en horas decisivas porque el día 1 de agosto entran en vigencia estos aranceles. Es verdad, ya se postergó la fecha en varias oportunidades, pero esta parece ser la definitiva y esto mantiene en vilo a los mercados, por supuesto, en todo el mundo. Pero también hay otra cuestión que pasa más por la política, que es el intento del presidente Trump y otros funcionarios de su gobierno de destituir al presidente Powell, el presidente de la Fed. Están intentando presionarlo para que se vaya antes de tiempo. Todavía le quedan 10 meses de mandato hasta mayo de 2026, pero claro, la política de Powell y de todo el Comité de Política Monetaria no se condice con la política que busca el presidente Trump, que es tener una tasa de interés muy baja. Actualmente la tasa de la Fed es del 4.5% y es verdad, los demás bancos centrales están recortando la misma en varias oportunidades, ya lo han hecho en varias oportunidades desde el año pasado. Pero claro, la cuestión es también ver qué sucede con la inflación que se mantiene alta en términos relativos, una inflación que está nuevamente en el 3%, lejos del objetivo del 2% de la Fed para todo el año, y esto por supuesto pesa a la hora de diseñar, de promulgar una política monetaria que por supuesto se va a mantener seguramente a fin de mes cuando tenga lugar el próximo encuentro de política. Esto es el día 30 de julio y se descarta que haya ningún tipo de recorte de tasa. Lo cierto es que, bueno, todo este clima bastante complicado en la política estadounidense está influyendo decisivamente en un dólar que vino cayendo desde prácticamente el inicio del mandato del presidente Trump, que acentuó su caída desde el mes de abril, puntualmente desde el día de la liberación, ese día en el cual justamente se anunciaron todos los aranceles a todos los países, aquellos que tienen algún tipo de convenio o que no lo tienen, mejor dicho, con Estados Unidos y que cobraban imposiciones a las exportaciones norteamericanas hacia ellos. Y todo este clima está haciendo caer un dólar, decíamos que se debilitó en forma prácticamente decisiva ante el euro, que llegó a máximos de 4 años este mismo mes, ante la libra esterlina, que también llegó a máximos de 4 años el día 1 de julio, ante el yen, que bueno, también había alcanzado máximos de varios meses en las últimas semanas de junio, y todo eso se está parcialmente revirtiendo en estas últimas sesiones. Las materias primas van por el mismo camino en muchos casos, no en todos, porque la onza de oro había llegado a un máximo histórico el día 22 de abril, en el primer intento de destitución de Trump, que finalmente no tuvo éxito, por supuesto, y llegó a $3.500 para mantenerse después en una suerte de limbo, como hasta ahora, entre la zona de 3.320 y $3.360 se está moviendo muy poco la onza en función de cómo se mueve habitualmente, un activo muy volátil, y la plata y el platino, que están en máximos nuevamente. Después lo vamos a analizar, por supuesto, de forma detallada, pero que le están ganando la contienda al oro. De hecho, se está reduciendo parcialmente la brecha que hay entre la plata y el oro. El petróleo, todavía viendo a ver qué sucede con la economía china y también con la producción de la OPEP, y el gas natural, que se mantiene estable en la zona de 3,50. Pero ya entrando en materia, justamente todo este preludio sirve para explicar qué es lo que está sucediendo a nivel global con las materias primas principales, porque la más importante, que es el petróleo, que tiene impacto en la economía global en todos los países, está intentando no perder nuevamente la cota de $65. Siempre hablamos de los futuros de West Texas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por un lado,
después de esa frágil paz que se ha decretado en Medio Oriente entre Israel e Irán. El petróleo cayó 14 dólares, los mismos 14 dólares que había crecido en los días anteriores, y se mantuvo a partir de ahí en la zona de 62, 63 dólares para elevarse ligeramente en las últimas sesiones. Había llegado a la zona de 68,50, parecía que abarcaba los 70 dólares, pero finalmente no pudo con dicho nivel y ahora vuelve a caer ante dos cuestiones, una que lo favorece, otra que no. Por un lado, los inventarios de crudo en Estados Unidos ayer miércoles quedaron muy por debajo de lo esperado, y esto, por supuesto, debería ser un estímulo para su precio. Pero, por otro lado, la OPEP está aumentando paulatinamente su producción, algo que ya había anunciado meses atrás y que está cumpliendo, justamente porque, claro, los países más allá del precio necesitan producir para obtener ingresos a partir de sus exportaciones, y eso está generando esa limitación para que el precio siga subiendo. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que China no está pasando su mejor momento. El PMI de manufacturas, conocido a principio de mes, quedó apenas por debajo de los 50 puntos que marca. Por encima una expansión, por debajo una contracción del sector más importante de la segunda potencia global, y eso, bueno, también limita las posibilidades de que el petróleo aumente, dado que China es su principal importador y por ahora no está creciendo de la forma que se esperaba. La economía estadounidense nuevamente dio señales de cierta fortaleza con un dato de inflación que quedó por encima de lo esperado en el mes de junio. Se conoció esta misma semana, en verdad, por encima de los valores de mayo, ¿sí? No por encima de lo esperado, pero sí por encima de mayo, y eso también asegura o por lo menos adelanta que la Fed no va a poder recortar la tasa de interés. Eso generaría una retracción en el consumo y también ahí está influyendo en contra del petróleo. De modo que tenemos un petróleo, un WTI, que en principio podría mantenerse durante la semana próxima entre los 62 y los 68 dólares. No creemos que vaya a superar los 70 dólares, salvo alguna circunstancia poco previsible, pero tampoco que caiga de los 61 dólares puntualmente que vemos como principal soporte para los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizará 66 dólares con 36 centavos, una tendencia que lentamente se torna bajista. En el gráfico diario está quebrando en este mismo día esta línea de tendencia alcista de precio y comienza a buscar ahora la zona de 64,70, 62,45 y 60,10, zona de mínimos del día 30 de mayo pasado. En dirección alcista, la zona de 70 con 69,70, los máximos de la semana anterior, y 72,55, lejos quedan los 75,60 y mucho más lejos todavía los máximos del mes anterior, en la zona de 78,30, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja. Una demanda del 46%, un momento que quiebra su línea media y estocástico con una fuerte señal bajista. Este quiebre de esta línea de tendencia que confirma pero no acelera la baja podría estar anticipando una caída mucho más importante de la materia prima en las próximas sesiones. La onza de oro está operando en la zona de 3.325, 3.330 dólares. Decíamos al inicio que se está moviendo en una zona muy estrecha del precio. Si no sale de una lateralización en que ingresó hace ya varios días, a veces intenta buscar la zona de 3.400 dólares. Si logra superar 3.370, 75, ahí sí podríamos verlo mucho más arriba. Claro, tiene que superar los 3.400 dólares para después de un solo tirón ir a buscar los máximos históricos. No le va a ser fácil a la empresa porque, bueno, el oro no está dando señales importantes de alza. Los inversores se han volcado a otro tipo de activos a modo de activo seguro, entre ellos el franco suizo, una moneda que en estos momentos se está operando en máximos de 14 años. Han dejado de lado al yen, pero sí se han volcado al franco suizo, y el oro en este sentido está siendo relegado. Un oro que en verdad creció con fundamentos, pero no tantos, desde los 1.800, 1.900 dólares hasta los 3.000 dólares. A partir de ahí sí hubo otro tipo de circunstancias que comprometieron
su alza y por eso llegó a los $3.500. Pero puntualmente para las próximas sesiones entendemos que, salvo alguna circunstancia excepcional, se va a mantener también entre los $3.280 y los $3.370. Claro, hacemos un rango de precios un poco más amplio, así es el oro, pero no hay demasiados motivos para que vuelva a superar los $3.400, salvo por supuesto que alguna caída masiva del dólar como la que tuvimos el día miércoles con un intento de destitución, un nuevo intento de destitución de Powell tenga éxito. En ese caso, por supuesto, podremos verlo inclusive por encima de sus máximos históricos. Técnicamente, la onza de oro cotiza $3.328,95 y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario proveniente de los mínimos de diciembre de 2024, con varios puntos de apoyo. Está intentando quebrar esa línea. Si lo logra, los primeros soportes aparecerán en la zona de $3.280, $3.245 y $3.200. En dirección alcista, la zona de 3.375, 3.415, donde proyectada aparece esta corta línea que une los últimos máximos descendentes más importantes de la historia del oro, el primero de ellos en 3.500, el segundo en la zona de $3.450, que también podría poner un límite a un potencial movimiento alcista del metal. Si supera la zona de 3.415, ya 3.450 aparecerá en el horizonte, pero sobre todo el máximo histórico del día 22 de abril. Los indicadores, sin embargo, comienzan a dar señales bajistas con una demanda en equilibrio en 49%, claro, está lateralizando el precio desde hace varios días, con momento que se mantiene apenas por encima de su línea media, pero sin una dirección clara, y un oscilador que acá sí está aplicando y muy bien, con una señal bajista ya confirmada. El quiebre de esta línea generaría un cambio de tendencia en el corto plazo. Decíamos al inicio que la plata y el platino están dando señales de fortaleza nuevamente y ganando la contienda a un oro que se mantiene inmóvil. La plata ha reducido su brecha ante la onza de oro a 88 unidades, lejos de la normalidad que es entre 65 y 75, pero algo mejor que en semanas anteriores, cuando había superado las 100 onzas de brecha entre la onza de oro y la de plata. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, al principio la plata y el platino tienen una doble función de activo seguro, pero también activo vinculado a la producción. En este caso están actuando ambos como activos seguros. China no está dando señales de fortaleza, ni la economía estadounidense señales de que va a consumir más productos, con lo cual, bueno, tanto la plata, que se acerca nuevamente a los $38, y el platino, que está cerquita de sus máximos de 11 años, por encima de los $1.400, podrían seguir escalando posiciones en los próximos días. La plata se acercó la semana pasada a $39, estuvo muy cerca, inclusive lo superó, a 39,20, pero volvió sobre sus pasos y se encuentra a la mitad de camino entre lo que subió a 39,20, lo que cayó a 37,20 y ahora está en la zona de 37,90, 38, lo cual parece anticipar un nuevo movimiento favorable al metal. Hay que acotar que allá por 2011, cuando estuvo en estos niveles, alcanzó los $44, un nivel que hacía muchísimo tiempo no tocaba y que, bueno, es por ahora una zona de máxima que vemos no para la semana próxima, sino para los próximos meses. El platino, bueno, algo más estable en la zona de $1.415 en estos momentos, apuntando a sus máximos muy cerquita de los niveles actuales que tocó hace 2 semanas y que, decíamos antes, es el máximo de 11 años. Si lo supera, ya comienza a ver todavía de lejos la zona de $1.500 que podría alcanzar si se mantiene esta escalada de ambos metales y si el oro también sigue dando señales de fortaleza. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $37,82 y la tendencia alcista de gráfico diario, con un primer máximo o un primer objetivo en el máximo del mes hasta el momento y máximo, además de 11 años, 14 años puntualmente, en $39,05. Si lo supera, $39,90 y $40,70, niveles que no toca desde 2011, podrían ser las zonas a tener en cuenta. A la baja, 37,30, 36,30, 35,20, con una línea de tendencia alcista que está dando señales de fortaleza al metal. Mire qué lejos está de quebrarla, todo parece indicar que
tiene más para ganar que para perder la plata, pero inclusive podría acercarse a esta línea sin perder su control en la zona de 36,30 y así todo podría generar también un nuevo ciclo alcista. Hay una demanda importante del 63%, con momento que pierde velocidad, pero todavía se mantiene lejos de su línea media, un estocástico que no dice demasiado y todo está dado para que pueda haber algún tipo de retroceso ahí en la zona de 36,50 para volver a ganar posiciones en las próximas sesiones. Y en cuanto al platino, cotiza en estos momentos a $1.422,25. Parecía que se agotaba, esto fue hace muy pocos días con una pérdida de velocidad importante que había sufrido, pero mire, se acerca nuevamente a los $1.437 que tocó en sus máximos de 11 años, esto fue a fines de junio y también en los primeros días de este mes, y si supera dicho nivel, la zona de 1.458, 1.480 y ya $1.500 aparecerán pronto en los monitores. A la baja, 1.405, 1.377, 1.343 dólares, con una suerte de triángulo de continuación de tendencia que se está formando, uniendo los últimos mínimos ascendentes y los máximos consecutivos. Esto es un triángulo ascendente en un contexto, por supuesto, alcista y viene avalado además por indicadores que también apuntan al alza, con un 65% de demanda, con momento que acelera en muy buena forma y con un estocástico que también mantiene una fuerte señal alcista. En conjunto, todo esto anticipa un quiebre de este máximo y una continuación de las ganancias de platino en los próximos días. El gas natural empieza a dar señales de alza nuevamente, está cotizando actualmente a $3,52 con una tendencia que lo favorece de cara a las próximas sesiones. Con un consumo moderado en el hemisferio norte, estamos en otoño, en verano boreal, lo que tenemos es un aumento del gas derivado de un agravamiento en el conflicto en Europa del Este. Hay que acotar que el presidente Trump le puso un plazo a Moscú de 50 días para finalizar el conflicto con Ucrania, para no implementar aranceles a las importaciones rusas hacia Estados Unidos, pero todo esto no tuvo demasiada respuesta, se ha agravado el conflicto en términos bélicos y esto también repercute, por supuesto, en el precio del gas, del cual Rusia es un principal proveedor a varios países. Por ahora se mantiene de todas maneras algo estable, hay que acotar que había llegado a 3,15 en su mínimo del mes y ya creció 40 centavos. Por ahora no es una señal de alarma para la inflación global, pero hay que tenerlo en cuenta. Tanto el petróleo como el gas tienen un peso específico propio en la inflación de todos los países y, si se mantiene en estos niveles, por ahora no es una señal de alarma, pero si se acerca a los $4 seguramente va a generar algún tipo de preocupación. De cara a lo que viene, lo vemos entre la zona de 3,30 y 3,80, no por encima de ese nivel, no por debajo de 3,30, pero habrá que seguirlo muy de cerca. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $3,57 y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes con objetivos en 3,74, 3,98 y 4,24 máximos que tocó el día 20 de junio. A la baja, 3,30, 3,15 los mínimos del mes hasta el momento, mínimos del día 9, y la zona de $3 o 2,95, $3 para las próximas sesiones. En verdad se forma una suerte de canal alcista que constituye una tendencia en sí misma y que por ahora viene guiando el movimiento de la materia prima, acompañado además por indicadores que también apuntan al alza. Hay una demanda del 64%, con momento que se mantiene casi estable en la zona de su línea media, por ahora sin dar demasiadas señales. Mire cómo se acerca a la misma, y un oscilador estocástico que brinda una fuerte señal alcista tiene que superar a 3,66 para apuntar a 3,75 y 3,98 en una siguiente instancia en dirección alcista. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Rodrigo, con Verónica, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.